Queridos hermano y hermana, Jesús llama a Mateo, quien era un recaudador de impuestos, para que se convierta en uno de sus discípulos. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermano y hermana, Jesús llama a Mateo, quien era un recaudador de impuestos, para que se convierta en uno de sus discípulos. Después de invitar a Jesús a su casa, Mateo organiza un banquete al que asisten muchos otros recaudadores de impuestos y pecadores. Cuando los fariseos ven esto, cuestionan a los discípulos de Jesús, preguntando por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús responde a esta crítica diciendo: «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Esta respuesta de Jesús es una referencia al profeta Oseas en el Antiguo Testamento, que podemos verlo en Oseas en el capítulo 6, versículo 6, donde Dios dice: «Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos». Jesús está citando este pasaje para transmitir un mensaje sumamente importante. Por eso, en el contexto de este pasaje, los fariseos eran conocidos por su observancia estricta de la ley y por su enfoque en los sacrificios y rituales religiosos. Jesús les está señalando que Dios valora más la misericordia y la compasión hacia los demás que la simple observancia de rituales y sacrificios externos. La misericordia implica tener compasión y actuar en beneficio de los demás, especialmente de aquellos que están en necesidad o que han pecado. Jesús muestra a los fariseos que su misión es acudir a los pecadores y aquellos que necesitan ser curados, especialmente como un médico que atiende a los enfermos. Por lo tanto, Jesús les está recordando a los fariseos que deben buscar la misericordia y la compasión hacia los demás, en lugar de enfocarse exclusivamente en los rituales y sacrificios religiosos. ¿Está pasando hoy lo mismo? ¿Cómo son los nuevos fariseos? Podríamos tener respuestas sorprendentes a estas preguntas, porque este pasaje tiene relevancia en la vida cotidiana, ya que nos llama a tratar a los demás con amor, compasión y misericordia, reconociendo la importancia de la conexión y el servicio hacia los demás en lugar de centrarnos únicamente en prácticas religiosas externas. Seamos misericordiosos, eso es lo que Dios quiere, y así tendremos siempre su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.